inmunidad de rebaño. Todavía tenemos tiempo, son 7:30. Araceli preguntaba ayer, Araceli de Canal 11, y se lo agradezco, sobre el concepto de inmunidad de rebaño. Es un concepto importantísimo en la epidemiología de las enfermedades infecciosas que permite tomar ciertas decisiones útiles a la práctica de la prevención y control de las epidemias de enfermedades infecciosas. ¿Por qué se llama inmunidad de rebaño? Empiezo por el nombre, que ha sido intrigante para una parte de la ciudadanía. Un rebaño es un conjunto de individuos de la especie. Típicamente cuando pensamos en un rebaño, pensamos en ciertas especies animales de interés ganadero, pero ciertamente cualquier colectividad es un rebaño, colectividad de una especie. Si son peces se llama cardumen, si son ganado bovino se llama hato, si son cerdos se llama piara. Cada especie tiene su propio nombre, pero los fenómenos relevantes para la transmisión de enfermedades infecciosas son semejantes en cualquier especie de animales, incluidos los seres humanos, que también somos del reino animal. Nadie debe ofenderse porque se piense en esto. ¿Qué es importante aquí? Las enfermedades infecciosas se caracterizan por mecanismos de transmisión. Hay enfermedades que se transmiten por vía respiratoria, como es el caso de COVID, de influenza y de una enorme cantidad de virus y bacterias respiratorias. Hay enfermedades que se transmiten por otras vías, agua, alimentos, vectores, como es las enfermedades transmitidas por mosquitos aedes, dengue, chikungunya, zika. Hay enfermedades que se transmiten por sangre, hay enfermedades que se transmiten por contacto directo, hay enfermedades que se transmiten por contaminación del agua con elementos que están en la naturaleza. En fin, hay una gran cantidad de mecanismos de transmisión. El concepto de inmunidad de rebaño potencialmente aplica a cualquier mecanismo, a cualquier enfermedad de cualquier mecanismo, pero es más claramente identificable cuando se habla de enfermedades transmitidas de humano a humano, por cualquiera de las distintas vías. Hay enfermedades de transmisión sexual también, y son de gran importancia en salud pública. Cuando tenemos una colectividad, vamos a pensar aquí esquemáticamente diagramado, estas personas, y tenemos algunas que pudieran presentar la enfermedad, podemos interactuar solo con un número limitado de otras personas en nuestra vida diaria, y esto depende de nuestra conducta social. También depende de nuestro espacio físico, dónde vivimos, etcétera. Pero no interactuamos al mismo tiempo con todas las personas existentes. Y puede ser que algunas de esas personas con las que interactuamos inicialmente seamos todas y todos susceptibles a una enfermedad. Es el caso de una epidemia de enfermedad emergente como COVID, donde nadie en el mundo antes de los primeros días de enero tenía inmunidad hacia COVID, porque es una enfermedad nueva. De modo que interactúe con quien interactúe, va a haber un contagio a cierta probabilidad. No quiere decir que todas las interacciones humanas son garantizado que van a resultar en contagios. Hay muchas características que determinan por qué no todos los encuentros, todos los contactos entre una persona infectante y una persona susceptible, una o más, resultan en contagios. Finalmente, para que haya una cadena de transmisión o la propagación de la enfermedad, se requiere que una persona infectante, vamos a pensar que fuera yo, contagie a alguien. No me le deseo ni a mí, ni a usted, ni a nadie. Es un ejemplo esquemático, luego no vayan a decir que públicamente le deseé el contagio a alguien. Vamos a pensar que yo tengo COVID y yo interactúo con alguno de ustedes y esa persona se contagia de COVID. Pero pasan los días y, suponiendo que ese sea el caso, nos curamos del COVID, como ocurre en 8 de cada 10 personas sin factores de riesgo. Y vamos a pensar que desarrollamos inmunidad, ya somos biológicamente resistentes a COVID. Si llega una persona infectante
y esa persona interactúa con nosotros, si me permite usarla de ejemplo, usted y yo, que seamos inmunes a COVID. Alguien viene aquí e interactúa con nosotros y se va. Nosotros ya no podemos ser contagiados y entonces representamos una barrera a la capacidad contagiante de la nueva persona que llegue para contagiar. Si somos dos y esa persona interactúa con otros, todavía puede contagiar a otros. Pero si somos 4, es menos probable que contagie. Si somos 6, 8, 10, 12 de esta comunidad, donde estamos cerca de unos 40 personas, entre mayor cantidad de personas inmunes, menor probabilidad de que alguien contagiante infecte a los que restan. No se necesita llegar al 100% porque los que estemos inmunes somos una barrera a esos contagios. Y esa es la idea de lo que se pone aquí como un ejemplo hipotético. Si el 80% de la población es inmune, 4 de cada 5 personas que se encuentren con el individuo infectante, 4 de 5 es 80%, ya no pueden contagiar y por lo tanto ya no se puede propagar la enfermedad. Y la metáfora o la imagen del rebaño es precisamente eso. Es un rebaño, es un grupo que pone una barrera a los contagios. Finalmente, entre más contagiante sea la enfermedad, hay enfermedades con poca frecuencia de contacto, hay enfermedades muy eficientes para contagiar. Una de las enfermedades del ser humano más contagiosas es el sarampión. Y de hecho muchos de estos conceptos se han planteado sobre el sarampión. Entre más contagiante sea la enfermedad, más grande necesita ser el porcentaje de personas que son inmunes para que se logre el punto crítico de protección que confiere la inmunidad de rebaño. Entre más contagiante. Enfermedades menos contagiantes pueden tener el punto de inmunidad de rebaño sin llegar a un porcentaje tan alto. Pero prácticamente nunca se necesita que el 100% de personas sean inmunes. Termino diciendo esto, bueno, dos cosas, una relacionada con COVID y otra general. La general es para los programas de vacunación. Esto es muy importante porque esto determina cuál es la proporción de personas que deben ser inmunizadas para garantizar que no ocurra un brote o que si ocurre un brote no se propague. Y con el ejemplo de sarampión, es tan transmisible que se necesita garantizar coberturas efectivas de vacunación superiores al 95% para evitar brotes de sarampión. Si empiezan a fallar las coberturas de vacunación y se encuentra un número apropiado de personas que no son inmunes, puede estallar un brote de sarampión. Sarampión, ya dije, es una de las enfermedades más infecciosas del ser humano. COVID tiene un nivel de contagiosidad que es superior al de la influenza, inferior al del sarampión. Y algunas estimaciones indican que necesitaríamos 70% de personas inmunes en cualquier población, en México, en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos, para que el efecto de inmunidad de rebaño contribuyera al agotamiento de la epidemia. Y esto es muy importante. Termino diciendo, la estimación de la proporción de personas inmunes es uno de los elementos importantes para las decisiones de salud pública respecto al final, cuando se levantan por completo medidas de mitigación, medidas de control. Les pongo un ejemplo que conozco por haber sido partícipe del mismo, la pandemia de influenza 2009 en México. Este estudio, que es un estudio de una encuesta serológica, lo hicimos precisamente en esos tiempos con el propósito de llegar a la decisión de si podíamos o no levantar el estado de emergencia. Y en la encuesta encontramos que la encuesta la hicimos en febrero, marzo de 2010. La epidemia había empezado en abril de 2009.
Y encontramos que en febrero o marzo hicimos primero una encuesta utilizando especímenes de sangre, de bancos de sangre. 67% era la estimación de personas inmunes a la influenza H1N1. Y eso fue presentado como evidencia al Consejo de Salubridad General y se determinó, junto con otros elementos, que era seguro levantar el estado de emergencia. Entonces, para COVID también estamos planeando ya, y ahora me siento para abrir a preguntas y respuestas, también estamos planeando ya hacer encuestas serológicas, encuestas que nos permitan reconocer la proporción de personas en México que tienen inmunidad a COVID. Son varios ejercicios de encuesta que estaremos haciendo, algunos tienen que ver precisamente con los lineamientos técnicos para la seguridad sanitaria en el trabajo, de los que hemos estado hablando recientemente, para hacer encuestas en los ámbitos de trabajo, en las empresas, particularmente las empresas medianas y grandes, y también la encuesta nacional de salud y nutrición, que a partir de 2020 es una encuesta anual. Esta es una encuesta que conduce el Instituto Nacional de Salud Pública, ya la estamos planeando para que incluya un componente COVID y también una cero encuesta COVID.